Bueno, muy buenos días chicos y chicas, espero que estén muy bien. Estamos en la lección número 22 del 15 de octubre de la semana 13 de este curso de cálculo y álgebra lineal. Y bueno, hoy empezamos tema nuevo, hoy empezamos con el tema de espacios vectoriales en Rn y algunas operaciones con vectores y productos escalares. Esta presentación yo se las voy a pasar a través de Telegram, igual ya está en el Tech Digital, por si quieren descargarla. Y también la grabación del video va a estar en YouTube y yo les comparto el enlace por medio de Telegram y del Tech Digital. Bueno, fuera de todo esto, entonces, chiquillos, contarles que ya tengo el examen revisado. Ya pueden ver las notas en el Tech Digital. Ahí me faltan revisar los extraordinarios que se aplicaron el día de ayer, perdón. Y recordarles que para esta semana tienen entrega del número, ¿cómo se llama? Del trabajo número 4 que es sobre video, ¿verdad? De el uso de determinantes. Bueno. Haciendo ya todo el comentario, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la distribución de los tiempos. Y bueno, más o menos esto es lo que dice el cronograma, lo que nos toca pues revisar y ver el día de hoy. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces, como les decía, nosotros vamos a ver lo que es un espacio vectorial. En realidad, lo que vamos a ver es el mundo de las flechas, digo yo a los chiquillos cuando iniciamos curso. Y bueno, aquí nada más para detractar o para clarificar un poquito, hay un espacio vectorial que vamos a ver en este curso que se llama el de Rn. Rn está formado por estos elementos, esto lo conocemos como coordenadas. Cada uno son coordenadas en el espacio, pero v sub 1 y v sub 2 son las componentes de ese par, ¿verdad? Esto es una terna y en este caso v sub 2 y v sub 3 se le llaman vectores. Y recordarán, si alguno llevó física, que los vectores tienen magnitud y dirección. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo podemos observar un punto y un vector en dos dimensiones. Mientras que este es un punto, este va a ser un vector. Entonces, algo importante entender es que si yo les hablo de 1,1 hablo de un punto, pero si yo hablo de v con flecha, a veces sin flecha, y coloco 1,1, significa que no solamente es una posición, sino que también implica pues una dirección como viene por acá. Y bueno, aquí tenemos ejemplo de un punto y un vector en tres dimensiones. Eso también pues lo vamos a ver en el curso y vamos a irlo clarificando, sobre todo el jueves con ustedes. ¿Qué cosas tenemos que saber sobre cómo se llama? Sobre esto que ya vamos a llamar espacio vectorial. Bueno, que tiene que haber una serie de definiciones para poder arriesgarnos a hablar más sobre este tipo de concepto y objetos matemáticos. Nada más para terminar, usualmente en el curso vamos a trabajar en R2 y en R3, pero también en Rn, que es cuando tiene más dimensiones, no lo vamos a poder dibujar, pero es un objeto matemático y en un conjunto bien definido. Entonces, bueno, eso por un lado. Muy bien. Déjenme ver a ver si es que hay algunos en Altera. Ah, bueno, están esperando. Bueno, entonces, chiquillos, fuera de todo esto, algo importante sobre los espacios vectoriales es que, bueno, en física y también aquí en mate hay tres vectores unitarios muy usados. Se les conocen como los vectores canónicos y sucede en dos y en tres dimensiones. Y es que resulta y sucede que una de las cosas que vamos a clarificar es que si yo tengo, por ejemplo, dos dimensiones, vamos a decir que esto se puede de, de construir, o es decir, yo puedo separar esto como a, cero más 0, b. Yo podría aquí sacar un a como factor común para que me quede 1,0 y aquí también podría sacar un b para que me quede 0,1. Y resulta y sucede que 1,0 y 0,1 son los vectores canónicos de R2. Entonces, representan pues, ¿cómo se llaman? Esta flechita, si lo quieren ver acá, no como punto, sino como vector. Ese sería el vector 1,0 y esta flechita sería el vector 0,1. Entonces, le vamos a conocer como I y este le vamos a conocer como J, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ahí lo dimensionen en el caso de lo que son las dos dimensiones. Si tenemos, como viene ahí, A, B y C, resulta que yo lo puedo separar como A, 00 más 0, B, 0
más 0,0,c. Y al igual que antes, por ejemplo, en el caso de las tres dimensiones, yo puedo sacar un a para que me quede 1, 0, 0. Aquí puedo sacar un b para que quede 0, 1,0. Y aquí puedo sacar un c para que quede 0,01. Entonces, cualquier par o cualquier vector en tres dimensiones, yo lo puedo reescribir como si fuera AI más BJ más CK. Ujú. Y entonces son representaciones de los vectores en tres dimensiones. En este contexto, A, B no es un punto, sino que vamos a hablar de vector. Es decir, tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, bueno, eso es para clarificar esta información que tenemos acá en este dibujito. Ujú. No sé si tienen dudas hasta ahorita, chiquillos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Hay cualquier cosa, yo me devuelvo, si fuera el caso. Lo único que hemos visto es esta página y lo único que hemos visto es esta página, ¿verdad? De cómo se escriben vectores en tres dimensiones. Yo con ustedes usaría GeoGebra, creo que ahora al final, nada más para que quede grabado, les enseño cómo graficar vectores y puntos. Bueno. Ya que hemos hablado de vectores, entonces, ¿qué es un vector? Bueno, literalmente, entonces, para hablar de espacio vectorial, sus objetos, sus elementos se llaman vectores y los vectores van a tener exactamente estas 10 propiedades. Estas 10 propiedades se las voy a contar. En realidad, estas 10 propiedades, si se cumplen, decimos que el conjunto, junto con las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, se llama un espacio vectorial. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si yo tengo dos vectores en Rn, esto puede ser R2 o R3, la suma existe y es errada. Es decir, la suma de dos objetos en el mismo conjunto sigue quedando en el mismo conjunto. Esta propiedad, la 2, es la propiedad asociativa, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Que pueden cambiar la posición de los paréntesis y obtienen el mismo resultado. Existe un vector que vamos a llamar 0 y en este vector que está en Rn, se cumple como pasa en la suma. V más 0 V, vale V, es decir, es el neutro aditivo. Como hay un neutro aditivo, entonces para cada vector en Rn vamos a tener un inverso aditivo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si yo hago la suma con el opuesto, me tiene que dar el neutro. ¿Ven? Algo también que se cumple es que cualesquiera dos vectores en Rn, yo puedo hacer o aplicar la propiedad conmutativa. Eso tiene esta caracterización de espacio vectorial. Y el resto de propiedades es con respecto al escalar. ¿Qué es lo del escalar? Que si yo tengo un vector y tengo un número, vean que es un número en R, y multiplica este vector, el resultado sigue estando en Rn. Si yo tengo dos vectores y un escalar y tengo alfa por v más v, yo puedo separar en la suma de los escalares. Y al revés, ¿verdad? Si yo tengo el mismo, pero dos escalares, entonces alfa más beta por v lo puedo separar en estos dos. Y aquí también es como la propiedad asociativa en el caso de los escalares. Vean que los escalares son números reales que amplifican el valor del vector y uno por u pues vale u. Entonces, esas son más o menos las 10 propiedades que tenemos. Las vamos a ir trabajando y aquí la que yo quiero que les quede claro es cómo se suman vectores y cómo se escalan. Entonces, un ejemplo rápido de lo que estamos haciendo es este. Si yo tengo, por ejemplo, el vector 1, 2, 3 y le sumo el vector menos 1, 4,5. En este contexto, si ellos son vectores, entonces usualmente esto es un V con flecha, a veces no se utiliza flecha, esa es la letra U. Entonces, vean que los dos vectores están en tres dimensiones. Entonces, cuando yo sumo, se suma componente a componente. 1 más -1 vale 0, 2 más 4 vale 6. Y observen que 3 más 5 pues nos vale 8. ¿Ven? Y entonces este sigue siendo un vector en tres dimensiones. Otro ejemplo es qué pasa si yo tengo 5 veces el vector 1, 2, 4. Entonces la teoría dice que si hay un número real, este número amplifica las componentes del vector. Y entonces aquí, por ejemplo, me va a quedar 5, 10 y 20. Y sigue siendo un vector en tres dimensiones. Esas son las operaciones que tienen que conocer. La resta también existe, pero al final es sumar un inverso aditivo. Entonces,
Esas son las dos operaciones importantes que deben conocer por el momento. Visualmente hablando, visualmente hablando, uno puede sumar y uno puede escalar vectores. Cuando uno suma, se utiliza algo que se llama ley del paralelogramo. Y cuando uno escala, pues lo que pasa es que si esta flecha es v, entonces 5 por v, pues claramente es 5 veces el valor de esa flecha, preservando la dirección. Claro está, si yo pongo menos 5v, pues es la flecha apuntando en sentido contrario. Y si yo pongo un medio de V, pues va a ser la mitad de la flecha original. Entonces, bueno, visualmente, pues esa es la composición, perdón, esa es la representación de los vectores cuando uno aplica operaciones. Igualmente creo que ahora tenemos una animación adelante. No sé si tienen dudas o preguntas, chiquillos, de alguna de estas propiedades. Ahí yo me puse a hablar mucho, pero bueno, si tienen ¿Qué algún pasa, comentario. digamos, con las potencias negativas? ¿Cómo? Con las potencias negativas. ¿Cómo las potencias negativas? Elevar un vector a -1 o -2. Ah, cuando es elevado a la -1 es el inverso aditivo. Entonces, por ejemplo, para ponértelo aquí, Dailer, si usted tiene 1,2 a la -1, eso significa que estoy preguntando por el inverso de 1,2. Y aquí como no existe la multiplicación, en realidad lo que estoy preguntando es por el -1,2. Entonces, el inverso de ese bichillo es 1,2. ¿Por qué? Porque 1,2 le sumo -1,2, perdón, le sumo -1,2, me da el vector nulo, el inverso aditivo. ¿Ves? Entonces, sí existe, hay libros que hablan de -1, de 1,2 a la -1, de 1,2 a la -2, pero se traslada a colocarle un signo negativo delante de los paréntesis. Sí, no sé si te respondí. Bueno, yo Y creo que... solamente para, digamos, de 2 dimensiones. No, no, también se puede en 3 dimensiones o en 4 dimensiones. Por ejemplo, si voy a rayar por acá, si yo te digo, mira, ¿quién es el inverso de este vector en 5 dimensiones? Entonces, el inverso de este es el mismo vector, ¿sí? Pero con el signo negativo adelante. ¿Por qué? Porque si a este vector yo le sumo el original, me va a dar el 0, 0, 0 en R a la 5. ¿Verdad? Que es un vector con 5 ceros o ceros en sus 5 componentes, ¿verdad? Entonces sí, uno puede hablar de la dimensión que sea. Lo que pasa es que esas casi no las usamos porque digámosle, para efectos prácticos no genera una visualización y tal vez en ingeniería todo el mundo, todo gira en R3 o en R4 cuando se publica, se utiliza la variable del tiempo, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, no, con mucho gusto. Ahí me preguntan. Bueno, vamos a ver más cositas. Ahí cualquier cosa pregúntenme. La idea es que la clase pues sea amena, ¿verdad? Que ustedes les quede clarito la materia. Como les decía, ¿verdad? Volvemos a repasarlo. Igual ya les hice ejemplos, pero vean que si yo tengo la suma de vectores en R2, pues se hace la suma componente a componente, x1 más x2, y sub 1 más y sub 2. Y si hay un número real delante de un vector en R2, pues miren que aquí se escalan las componentes. Entonces, visualmente, visualmente les iba a decir que si yo voy a sumar el vector 1,2 más el 3,4, entonces, si lo tengo en 2 dimensiones, significa que por aquí, vamos a visualizarlo, vean que por aquí está el 1, por aquí está el 2. Entonces vean que por acá tengo la flechita formada o que forma el 1,2. Está bien fea esa flecha. Y por aquí tengo 3,4. Entonces significa que voy a tener por acá el 3 y por aquí vamos a tener el 4. Entonces observen que más o menos es una flecha como por acá. Entonces parece ser que la suma de estas flechas va a ser 4,6. Ahorita lo vamos a visualizar con una regla que, repito, se llama ley del paralelogramo. Es que aquí tampoco me quedó espacio. Pero si le prestan atención, vean que la flechita que me queda, pues obviamente va a estar más arriba, va a ser más largo
y va a ser la suma de sus componentes. Es una flecha que está por acá. Visualmente, pues no está bien bonito, no está a escala, pero vean que es una flecha que es más grande con respecto a las que generaron su suma. ¿Ok? Muy bien. Y repito, si yo tengo, por ejemplo, tres veces el vector 1,1, pues significa que si estamos en dos dimensiones, y aquí tengo el 1,1, vean que la operación de esto me da 3,3. 3 por 1, 3 por 1. Y bueno, esta sí es más clarito, ¿verdad? Esta sí la puedo dibujar bien. Quiere decir que la flecha, pues ahora va a estar en la posición 3,3. Entonces el vector se estiró el triple. Eso es lo que nos está pasando. Ujú. Entonces, bueno, eso sería como para dos dimensiones, no hay nada del otro mundo, es como sumar puntos, pero bueno, visualmente pasa esa situación. En física también uno puede ver, bueno, no sé si lo vieron en física, pero bueno, en el cole cuando yo lo veía, era así, ustedes tienen que sumar flechas. Entonces, cuando uno suma flechas, para poder darles una idea, pues lo que hace uno es colocar una flecha, donde termina una flecha, coloca donde empieza la otra, no importa el orden, pero la suma de esas flechas es todo el camino o todo el recorrido que se forma entre el inicio y el final. Entonces, esta flecha con puntos suspensivos es la suma, la resultante, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario. Ustedes me interrumpan cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir. Y si no, yo me devuelvo, repito. Bueno, por acá tenemos una animación, de cómo es que funciona lo que les acabo de decir. Entonces, para repetir y para que quede más claro, porque yo aquí no dibujo muy bonito, es que cuando yo hablo de escalamiento de vectores, y si yo tengo un vector que es v, observen ustedes que el doble de ese vector, pues va a ser una flecha más grande. Y claro está, el doble de la original. Si yo me refiero a un medio de v, como les repetía, pero ahora aquí bien dibujado, pues va a ser la mitad de la flecha original. Entiéndase que acá, pues hago esta correspondencia. Vean que esta es la mitad de la flecha original. Y si yo hablo de menos 3 medios v, significa que el menos cambia la orientación de la flecha. Y vean que 3 medios es 1,5. Entonces es la flecha original, pero va a apuntar hacia abajo y un poquito más grande. ¿Por qué? Porque vean que este es 1,5, es la misma flecha y medio poquito más en magnitud. Y el menos lo que hace es cambiar la dirección. Entonces vean qué importante a la hora de hablar de los escalares, ¿verdad? Y esa es la palabra importante. Escalar es porque escalo, cambio el tamaño, ¿verdad? Cambio el tamaño del vector. Cuando hablo de suma de vectores, les comentaba que al hacer esa suma, pues nosotros necesariamente, si yo tengo que sumar estas dos flechas, en realidad puedo tomar alguna. En este caso, como animación, agarré esta y la pasé para acá. Y vean que a la hora de hacer la suma, me doy cuenta que es la flecha de color verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito. Si yo tengo que sumar flechas, digámosle estas dos flechas, y yo quiero hablar de la suma, agarro alguna de estas dos y lo que hago es que la posiciono donde termina la otra. Por eso aquí donde estoy apuntando en rojo, coloco esta flecha. Pude haberlo hecho con la otra y vamos a tener la misma flecha, no hay problema. Repito, la suma es de donde empieza el vector hasta donde termina el otro vector. Esa va a ser la suma vectorialmente. Y bueno. Otra forma de explicarlo es con la ley del paralelogramo. ¿Qué es la ley del paralelogramo? Bueno, si yo tengo estas dos flechas, entonces para conocer la resultante sin manipular la posición de ellas, resulta y sucede que, presten atención, voy a formar un paralelogramo con las flechas que tengo. Entonces, por ejemplo, acá si visualizaron, tomo construyo un lado paralelo, ahora agarro esta otra y termino de completar el paralelogramo con una flecha paralela. La diagonal resulta y sucede que es la suma de los dos vectores. Y esa es la famosa ley del paralelogramo clásica y también pues una buena representación de cómo sumar los vectores. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? No sé si hay dudas sobre la ley del paralelogramo y el escalamiento de vectores. Bueno, cualquier cosa ahí me avisa, me interrumpe.
Bueno, técnicamente entonces, chiquillos y chiquillas, entonces, teniendo esto en cuenta, resulta que uno de los temas que aparecen con este manejo de las flechitas y toda esta cuestión, resulta que es, ¿cómo se llama? Espera un momentito. Resulta que es exactamente lo que se llama la combinación lineal de vectores. En matemáticas, este concepto se extiende en RN, pero vamos a hablar mucho sobre la combinación lineal. Resulta y sucede que si yo hablo de combinación lineal, significa que si tengo v sub uno, v sub 2, v sub n vectores en un espacio vectorial, la idea de la combinación lineal es que si alguno de los vectores en este mundo se puede ver como una suma bajo los escalamientos de estos vectores originales, decimos que V es una combinación lineal de esos vectores que están ahí. Entonces, para que me entiendan, vamos a darles un ejemplo. Y por ejemplo, valga la redundancia, yo les voy a dar este conjunto. Voy a darles el vector 1,2 y el 3,4. Vean que B está contenido en R2. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si yo hago 3 veces el vector 1,2 más 4 veces el vector 3,4? ¿Cuánto me daría eso con lo que acabo de explicar? No sé quién se quiere animar a sumar esos vectorcillos. ¿Cuántos serán? 6,18. No. Vamos a ver. Hiciste 3 por uno más 3 por 2, ¿verdad? Ajá. Y le sumaste 4 por 3 más 4 por 4. Y te dio, bueno, no. 15,22. Ajá, 15,22. Muy bien. Entonces, este elemento es un vector de R2 porque tiene pues dos componentes. Entonces, yo lo que quiero que vean es que 15,22 es una combinación lineal de los vectores que están en el conjunto B. En otras palabras, 15,22 está formado por 3 cucharaditas del 1,2 más 4 cucharaditas del vector 3,4. Entonces, por eso decimos que ese vector es combinación lineal de estos dos. Ahora, si yo cambio los escalares, pues obviamente manteniendo estos fijos puedo construir otro vector. ¿Qué pasa si yo hago -1 por 1,2 y hago 0 veces el 3,4? Bueno, vean que aquí es muy fácil porque me va a quedar -1, -2 más 0,0. Y 0,0 es el neutro, entonces sabemos que esto nos da -1, -2. Entonces, en este caso, -1, -2 es combinación lineal de los vectores 1, 2 y 3,4. Si lo vemos tácitamente, pues menos una vez este vector más 0 veces este vector me permite construir el vector -1, -2. Entonces, esta es la idea de combinación lineal. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Un último ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes? Tengo el vector 1,1, el vector -2, 3, 0 y el vector 0, 1, 0. Mm, cuál podría ser un vector que sea combinación lineal de estos tres? ¿Qué se les ocurre? Ustedes se lo pueden inventar. Ahora esto está contenido, ahora esto está contenido en R3. Bueno, si ustedes hacen 1 por 1, 1, 1, más 2 veces -2, 3, 0, más una vez el 0, 1, 0, ¿qué vector nos da? ¿Qué nos daría, chiquillos? ¿Qué nos darían? Sería como uno. Ah, no, sí, -1. -1. Ah, no, espérate, no, no, no multipliqué. Epa, epa. Ahí les doy tiempo, Edgar, no hay problema. Sería -3 entonces. Ajá, -3, muy bien.
-3, 7. Vamos a ver, 3 6 ajá, 7 seguro, no es 8. Sí, es 8. Sí, sí. No, y el otro vector. Si es que 8 como, y ahí sería 1. ajá, muy bien. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que el vector, gracias Edgar, que el vector -3 8 1 es combinación lineal ¿de quién? ¿De cuáles vectores, chiquillos? TC. Ajá, muy bien. Es combinación lineal, muy bien, Edgar, de los vectores que están en C, del 1 1 del menos 2,3,0 y del 0 1 0. Muy bien. Si me entendieron esto, este término lo vamos a seguir utilizando durante el curso. Entonces, recuérdense que esa es la idea de la combinación lineal. Poder fragmentar o al revés, poder componer algunos vectores para que genere otro que esté en la misma dimensión. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, creo que por ahí tengo otro ejemplo o otra definición. Entonces, vamos a seguir. Aquí, en general o particularmente ya lo habíamos hablado, pero en tres dimensiones, por ejemplo, yo les expliqué cómo se separa un ABC. En particular, podríamos decir que X, Y, Z o cualquier vector en tres dimensiones es combinación lineal de sus vectores canónicos. Entonces, esta fue la separación que hice antes. Resulta que X, Y, Z se puede ver como X veces el vector 1 0, Y veces el vector 0 1 0 y Z veces el vector 0 0 0 1. Entonces, gráficamente, uno puede dibujar en tres dimensiones. Bueno, en realidad uno tiene una representación de las tres dimensiones y usualmente este es lo que se presenta para explicar esas tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos esta flecha va a representar al vector canónico y, ¿verdad? Que es el 1 0 0. Esta flecha va a representar al vector canónico j y hacia arriba, bajo esta representación, tenemos el vector k. Entonces, lo que nos explican acá es que si yo tengo un punto, ¿verdad? Un punto x, y, z, o más bien otra flecha, vamos a cambiar aquí de color. Si yo tengo aquí otra flecha, que es esta de color verde, esa flecha se puede hacer o se puede representar como la combinación de los vectores que están en esas dimensiones. Ahí traté de formar como un cubo, ¿verdad? La diagonal que está aquí intrínseca, pues va a ser la flecha de color verde, pero lo que quiero que me entiendan es que esa es una representación canónica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. En particular, si Rayman tiene el 231, pues, ¿qué significa esto? Que 231 se puede ver como dos veces 1 0 0 más tres veces el 0 1 0 más una vez el vector 0 0 1. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio como tal. Y bueno, esta partecita de los vectores. Bueno, esto de dibujar, a mí me gusta más hacerlo con el GeoGebra. Pero bueno, ahí más o menos la idea de las tres dimensiones. Muy bien. Vamos a seguir por acá, chiquillos. Ahí si tienen dudas o comentarios, me hacen la salvedad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de dos dimensiones. Creo que yo lo tengo animado, no me acuerdo, creo que sí. Pero bueno, dice que expresar si es posible este vector como combinación lineal de los vectores 1,2 y -2,1. Entonces por aquí viene el dibujito. Observen que aquí está el vector u. Vean que este es el vector u, si ven la gráfica. Y vean que por acá está dibujado el vector v. Vea que al final es como dibujar puntos y luego trazar la flecha siempre hacia el origen. La idea es que sí es posible. Vean que la suma de estas dos flechas de color negro me va a dar la de color rojo y ahorita se los animo con la ley del paralelogramo. Pero visualmente, pues va a quedar claro, pero matemáticamente la idea es cómo se hace. Entonces, si les piden un ejercicio de este tipo, yo lo que me están preguntando es que tomen -4,1 y que trate de sumar los vectores 1,2 y -2, -1, de tal manera que me dé este vector. Yo no conozco los escalares, esa es la parte fundamental. Entonces, yo voy a usar letras del alfabeto griego. Entonces, la pregunta es, ¿existen
existen alfa y beta en R que cumplan con esa suma. Es decir, tal que W se pueda ver como alfa por U más beta por V. Y entonces esto es lo que nos interesa, ver si podemos encontrar ese alfa y ese beta. Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Bueno, al final todos estos ejercicios nos lleva a lo que hemos visto, que es formar un sistema de ecuaciones. Vean que aquí yo voy a hacer la multiplicación, eso ya lo sabíamos por las composiciones o por las definiciones de espacio vectorial. Vean que aquí voy a agarrar el escalar, yo no lo conozco, pero sé que es menos 2 beta menos beta. Y ya sé que esto me tiene que dar siempre menos 4,1. Aquí se suma componente con componente. Vean que alfa le sumo menos 2 beta. Alfa menos 2 beta. Y vean que estas dos se suman. Sería 2 alfa menos beta. Y cuando dos vectores son iguales, sus componentes tienen que ser iguales. Entonces, algo acá que es importante es que esto nos implica tautológicamente que el menos 4 debe ser alfa menos 2 beta. Y el uno tiene que ser exactamente 2 alfa menos beta. Entonces, vean que tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones. Si yo busco en la matriz asociada a este sistema, vean que nos va a dar uno 2 menos uno aumentado a menos 4 1. Y aquí se puede resolver como ustedes quieran, Gauss-Jordan, con regla de Kramer. Aquí yo no les pongo pero si ustedes quieren usar sustitución o igualación. Pero aquí vamos a usar la calculadora también para acelerar este proceso. Vamos a suponer que usamos operaciones de fila. Y si usamos operaciones de fila, vamos a ponerle aquí cálculo. Calcu, para acelerar el proceso, ustedes saben que siempre voy a llegar a una matriz aumentada. Chiquillos, alguien que me ayude haciéndolo con calcu, con tanteo. ¿Cuánto nos dará la solución de este sistema? Igual, si quieren usar Gauss o Kramer, no hay problema. Ahí los dejo para que me ayuden. ¿Cuánto nos da? Ah, mira, no está la calcu aquí. ¿Cuánto nos da? Yo lo dejo ahí haciendo el sistema de ecuaciones. Profe, Hola, ¿me escucha? sí, A mí me dio alfa 2 y beta 3. alfa 2 y beta 3. Vamos a poner el alfa 2 y beta 3. Vamos a ver. Alfa 2 y beta 3. Perfecto, perfecto, muy bien. Alfa 2 y beta 3. Y algo que los quiero mostrar, chiquillos, para que también lo vayan estudiando. Vean que aquí el vector era menos 4 1. Cuando formé el sistema de ecuaciones, vean que aquí está, pero está pues transpuesto. Otra cosa que quiero que vean, vean que aquí está el vector 1,2. Vean que aquí está transpuesto. Entonces, una cosa que quiero que aprendan hoy es que cuando uno busca vectores, siempre se va a formar un sistema de ecuaciones. O cuando uno busca escalares, uno siempre forma un sistema de ecuaciones. Y vean que las componentes al final se reducen, para encontrar este alfa y el beta, se reducen a formar o a conformar una matriz aumentada, pero con los valores o de los vectores transpuestos en el orden en que están. Vean que si primero era verde, si era azul, era azul. Y bueno, lo que está aumentado es a lo que estoy igualando. Entonces ahí se los marqué en ese color para que no lo pierdan de vista. Muy bien. Entonces la respuesta es, ¿existen alfa y beta? Respuesta, entonces sí. Y resulta y sucede que lo que encontramos es que en efecto el vector menos 4,1 se puede ver como dos veces el vector 1,2 más tres veces el vector menos 2, menos 1. Entonces vean que sí encontramos que es posible. Visualmente, perdón, visualmente, ¿qué significa esto? Significa que si se los explico acá, si yo este vector lo duplico, el vector u lo duplico y el vector v lo triplico y hago una suma,
con la ley del paralelogramo, me va a dar el vector W. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa que sea combinación lineal de esos dos. Vamos a hacerlo por acá para que se visualice adecuadamente. Entonces, duplico, triplico, y si aplico la ley del paralelogramo, observen que logro construir el vector W. Repito de nuevo. Entonces, tenía el vector U, duplico el vector U, triplico el vector V, le aplico paralelos, construyo paralelo y la diagonal, en efecto es W, que es el vector que me dieron. ¿Estamos bien hasta aquí, chiquillos? Con lo que hicimos. No sé si tienen dudas. Profe, ¿y qué hay con la otra diagonal? ¿Cuál otra diagonal? De ahí que en lugar que sea de 0, 0, que sea como de 2, 2, 3 hacia el otro lado. Ah, ya le entendí. No, no, porque la idea es que siempre el vector parte desde el 0, 0. Me explico, entonces la diagonal, la otra diagonal se desecha porque por definición, que eso pues tampoco se lo dije muy bien, es que el vector tiene que empezar desde el origen, ¿ves? Entonces, claro, esta otra que está por acá no tiene sentido bajo esa definición. Ah, bueno, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién me habló? ¿Fue Dailer? Sí, Ah, bueno. Café, café. Muy bien, Dailer, muchas gracias. Pura vida, vamos a hacer la Dailer aquí. Vamos a hacerle un amanecer a Dailer. Uy, no, parece otra cosa eso. Es una montaña, chiquillos, cualquier cosa. Ay, qué lindo. Y el café chorreaba en la mañana. Bueno, en fin, entonces, volviendo al tema, esa es la definición de combinación lineal. Veamos otro ejercicio en la misma línea. Entonces, igual ustedes me ayudan con la calcu o me dan alguna información. Muy bien, dice que determine el valor de A y B para que este vector sea combinación lineal de estos dos. Vean que ahora estamos en R4, pero es la misma idea, estamos en 4 dimensiones. Eso ya no lo puedo dibujar, es decir, esto queda para la abstracción. Entonces, lo que me están preguntando es lo mismo que hicimos antes. Yo tengo este vector y lo que quiero saber es para qué escalar alfa multiplicado por 1, 2 menos 1, 2, le sumo otro escalar beta por 0, 1, 2, 1, de tal manera que lo mismo. Me pregunto, ¿existen alfa y beta en R tal que W se pueda ver como alfa veces U más beta veces V? Eso es lo que me estoy preguntando y lo que tengo que adivinar. Yo quiero encontrar ese alfa y ese beta. ¿Quién es A y B? No lo sé. Lo único que me interesa es buscar el alfa y el beta. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Repetimos la misma idea y va a suceder lo que ya les comenté. Esto tiene que ser alfa por cada una de estas componentes y este beta multiplica cada una de las componentes. Vean que me queda alfa, 2 alfa, menos alfa, 2 alfa. Y aquí me queda cero, beta, beta y beta. Vean que me queda 1, 4 A y B igualado a, vean que sería alfa más cero, queda alfa. 2 alfa más beta, queda 2 alfa más beta. Menos alfa más beta, pues me queda menos alfa más beta. Y vean que aquí sería 2 alfa más beta, entonces sería 2 alfa más beta. Y lo que les dije antes, si yo tengo una igualdad de vectores, esto implica tautológicamente que se forma un sistema. En este sistema, si le prestan atención, pues miren que el uno vale alfa. Es más, ya encontramos alfa, alfa vale uno. Aquí se forma que 2 alfa más beta es 4. Aquí que menos alfa más beta, pues es A. Y aquí que 2 alfa más beta, pues vale B. Aquí no voy a usar Gauss Jordan porque es más fácil interpretar qué es lo que sucede. Miren que de aquí ya sabemos de ese sistema de ecuaciones que alfa vale uno. Entonces yo lo puedo cambiar acá. ¿Qué pasa si yo cambio alfa por uno aquí, chiquillos, en esta ecuación? ¿Cuánto valdrá beta? Casi. beta Ah, igual a 2, ¿no? muy bien. 4 menos 2, ya sabemos que beta vale 2. Excelente.
Y entonces, como ya sabemos quién es alfa, quién es beta, vean que aquí ya puedo hacer una suma, porque ya yo sé que A es el opuesto de alfa, como alfa vale 1, sería -1, más beta que vale 2. Y por lo tanto me doy cuenta que el A, en este caso, pues tiene que valer exactamente y necesariamente tiene que valer 1. Y bueno, como ya sabemos quién es A, pues en la última ecuación, sin Gauss-Jordan, pues aquí sabemos que B es el doble de alfa, que vale 1, más beta, que vale 2. Es decir, quiere decir que B vale exactamente 4. Y vean, no fue, pareciera que era más feo, pero no, observen que al final existen alfa y beta, sí. La respuesta es sí. Nos damos cuenta que en este ejemplo, necesariamente 1, 4, A, B, donde A vale 1 y B vale 4, está formado o puede ser construido como una vez el vector 1, 2 menos 1, 2 más beta que vale 2, dos veces el vector 0, 1, 2, 1 en 4 dimensiones. Y eso es importante porque se puede hacer siempre y cuando A y B valgan 1. Esa es la caracterización a la que hemos llegado. Alguien me pregunta que cuando sumamos los vectores en el segundo paso, ¿por qué quedó 0 beta beta y 0,2 beta beta? Bueno, puede ser que me haya equivocado. Vamos a ver. Ah, sí, es que aquí había un 2. Vean, chiquillos, aquí tengo un error yo. Aquí es un 2, ¿lo ven? Entonces, se arregla fácil. Beta por 0, 0. Beta por, gracias Armando, beta por 1, beta. Aquí queda un 2 beta. Aquí queda un 2 beta. Mm, y entonces quiere decir que aquí sería un 2 beta. Entonces quiere decir que aquí sería un 2 por 2. Quiere decir que aquí sería un 3, ¿verdad? Y aquí entonces quiere decir que A vale 3. No, todo está bien, lo único que es que aquí entonces quiere decir que este punto, ¿verdad, Armando? Este valdría 3. Y ahora sí, ya arreglamos el problema. Fue que se me olvidó un 2, chiquillos, pero todo lo demás está bien. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Revisen, a ver. Fue que se me olvidó. Bueno, entonces cualquier cosa, este es un ejercicio de combinación lineal de vectores. Bueno, vamos con la materia, seguimos con la materia. Y por acá, vamos a ver, ya que esta idea lo entendimos, vean que yo aquí pude haber formado un sistema de ecuaciones, nada más para efectos prácticos, para que ustedes me lo entiendan, vean que si yo hago una matriz aumentada para este sistema, vean que me hubiera quedado exactamente 1, 2, menos 1, 2, me hubiera quedado 0, 1, 2, 1 y aumentado a 1, 4, A y B. Entonces, uno siempre puede formar un sistema de ecuaciones y al igual que antes, se los voy a pintar. Vean que este vector coincide exactamente con el mismo aquí. Ay, no se ve nada, pero es el mismo, pero transpuesto. Y el otro bandidillo, vamos a cambiarlo a color verde. Vean que aquí está el 0, 1, 2, 1. Entonces va a quedar exactamente el mismo acá, pero transpuesto. Y luego por allá, chiquillos, teníamos este que era el 1, 4AB. Entonces ven que si uno forma una matriz aumentada, me va a quedar exactamente aquí, pero transpuesta. Entonces, no pierdan de vista este punto, ¿verdad? Si alguno me dice, profe, yo no quiero usar sustitución o igualación, no hay problema. Puede formar siempre un sistema de ecuaciones y aplicar Gauss-Jordan, pero o sea, vean que siempre va a pasar esa situación, ¿ok? Igual, si pueden usar sustitución, creo que en muchos de los casos, optimiza también el proceso. Bueno, ya teniendo esto claro, bueno, digo yo que claro, o visto, entonces vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes asociados a lo que acabo de explicar, que es la dependencia e independencia lineal en RN. En particular, nosotros hablamos de que dos vectores son linealmente independientes si ocurre
que a la hora de construir el vector nulo, porque esto es cero, ese cero no es el cero normalito, ese es el cero de R a la N, eso puede ser un cero cero, eso puede ser, esto que está aquí puede ser el 0,0, puede ser el 0,0, puede ser el 0,0,0, y en este caso es el 0 de R2, ese es el 0 de R3 y este es el 0 de R4. Bueno, aquí lo que estamos aprendiendo es que hay diferentes ceros dependiendo de la dimensión. Hay infinitos ceros contables en este mundo de Rn. Va a depender de la dimensión. Entonces no es lo mismo sumar un 0,0 de R2 que un 0,0,0 de R3, porque no tienen las mismas componentes. Pero si yo busco este cero, construir este cero en alguno de estos mundos, y yo logro hacerlo de tal manera de que la única posibilidad sea que cada de uno de estos escalares sea cero, decimos que el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un concepto un poco abstracto acá, pero lo que importa es entender que si yo busco construir el cero, y todos los escalares que se ocupan para construir ese cero, todos son cero, el conjunto es linealmente independiente. Pero si alguno de estos bichillos vale, por ejemplo, uno, o este, por ejemplo, vale 2 y el resto vale ceros, o ocurre que este vale 3 y este vale 4 y el resto cero, con solo uno que no sea cero, decimos que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, yo, Rayman, voy a usar esta notación LI para linealmente independiente y LD para linealmente dependiente. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿cómo se da uno cuenta o cómo uno lo encuentra? Ahorita, pues la forma de hacerlo va a ser solo por definición, pero vamos a tener otras estrategias más versátiles. Entonces, para que me entiendan gráficamente, cuando yo hablo en R2, el ejemplo clásico son los vectores canónicos. Resulta y sucede que estos vectores, el vector 0,1 y el vector 1,0, son linealmente independientes. Entonces, si yo formo un conjunto formado por ellos dos, el conjunto, el conjunto es linealmente independiente. ¿Y por qué? Porque no existe ninguna forma, ningún escalar, ninguna forma de multiplicar esta flecha para que me dé la otra. Y al revés, no puedo multiplicar ningún escalar por esta otra flecha para que me dé la otra. ¿Me explico? El ángulo que se forma es de 90 grados. Los escalares solo estiran las flechas, solo estiran las flechas para atrás o para adelante, pero no las giran. Entonces, visualmente, estos vectores son linealmente independientes porque yo no puedo construir uno en términos del otro a punta de escalamientos. Y matemáticamente hablando, se cumple que si yo hago A por 0,1 más B por 1,0 y yo quiero que me dé el vector 0,0 como lo hacíamos antes, vean que al final de cuentas, si yo quiero resolver o encontrar estos escalares y formo un sistema de ecuaciones, acuérdense que este sistema de ecuaciones es agarrar y transponer, ¿verdad? Agarrar este y transponer y resuelvo ese sistema de ecuaciones. La única forma de A y de B que resuelven este problema es que A y B los dos valen cero. Y la definición dice eso. Si solo A vale cero y el B también vale cero, significa que el conjunto es linealmente independiente. O bien, los vectores son linealmente independientes. Entonces, visualmente, pues esa es la idea. Ustedes me dirán, profe, entonces, ¿cómo sería un conjunto linealmente dependiente? Voy a ponérselos por acá. Si yo tomo el 1,1 y el 2,2, este es un ejemplo de vectores linealmente dependientes. Si yo los dibujo, obsérvense que aquí está el 1,1, pero en la misma dirección está también el 2,2. Esta flecha se puede construir en términos de la otra. Entonces, aquí el detalle está de que yo sé que el conjunto es linealmente dependiente porque resulta y sucede que si hago dos veces 1,1 me da ¿quién? 2,2. Y si yo paso a restar esto al otro lado,
2 por 1,1 menos 2,2. Aquí me da el vector 0,0. No se deja cero normal, se deja 0,0. Y si le prestan atención, vean que dos veces el vector 1,1 más menos una vez el vector 2,2, vean que me está dando el 0,0. Entonces vean que para construir el 0,0 en este mundo se ocuparon dos veces este vector y menos una vez el vector 2,2. Entonces vean que aquí estos bichillos son diferentes de cero y por lo tanto el conjunto va a ser linealmente dependiente. Entonces, básicamente, aquí coloqué dos ejemplos de por qué uno sí es LI y por qué el otro es LD, pero se basa en esta constitución. No sé si tienen dudas, chiquillos. Ahí tengo más ejemplos, pero por lo menos la idea inicial. No sé si tienen dudas. Bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa ahí me hacen alguna intervención. Muy bien. Una de las cosas que ya comenté es que hay un teorema que nos dice que dos vectores son linealmente dependientes. Vean aquí la notación LD, si solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Entonces, en este caso ya lo usamos con la información anterior. Si yo tengo que uno se puede ver como t veces el otro, es linealmente dependiente. Ejemplos. Voy a darles el conjunto L formados por el 1,4. Chiquillos, ¿cuál sería un vector que sea linealmente dependiente? ¿Cómo haría? Perdón, la pregunta es, ¿cómo haría yo este conjunto linealmente dependiente? El que yo construya tiene que ser múltiplo de este. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este vector y lo multiplico por 3, me queda 3,12. Entonces, en este caso, observen que 3 veces 1,4 me da el 3,12. Con solo eso, de que este sea múltiplo de este otro, listo. El conjunto, dice el teorema, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Con base en la definición, resulta que 3 veces 1,4 más menos una vez 3,12 me da el 0,0. Y entonces observen que este bichillo es diferente de cero y este bichillo es diferente de cero. Veamos otro ejemplo. Chiquillos, ¿qué pasa si yo me pongo o me invento el vector 1, 5 y 6? ¿Cuál sería un vector que sea múltiplo de este? No sé, alguien que se anime para que ese concepto vaya quedando claro. No sé, ustedes me inventan, profe, multiplico este por 2, por 3, por 5. No sé, no muy malo. Edgar, usted que participó. Sí, podría ser una multiplicación por 2 que quedaría menos 2, 10 y 12 Muy bien. Es el teorema, como ya usted lo multiplicó, ¿verdad? ¿Por qué lo multiplicaste, Edgar? ¿Por qué? por 2. Por 2. Entonces, mira que 2 veces menos 1, 5, 6 nos dio menos 2, 10 y 12. Entonces, como estás diciendo vos, mira que 2 veces menos 1, 5, 6 más menos una vez, si lo paso a restar, menos 2, 10, 12, nos da el cero de este mundo. Pero, ¿qué pasa? Estos bichillos son diferentes de cero. Con solo esto, ¿cómo es el conjunto entonces, Edgar? Es linealmente dependiente. Exactamente, muy bien. Y Edgar, ¿y qué pasaría si estos fueran ceros? Sería independiente. Muy bien, listo. Eso es lo que tiene que quedarnos. Esperen un toquecito. Esperen un toquecito. Esperen un toque, perdón, perdón, chiquillos.
Perdón, chicos, que me están invocando. Listo, muy bien. Gracias, Edgar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, viene otro ejemplo, valga la redundancia, y vean que aquí tenemos vectores en R4. En este ejemplo no lo vamos a desarrollar, pero nos dicen que son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque este vector es menos 3 veces este vector. Es decir, si multiplico por menos 3 el v, me da el w. Con solo eso, los vectores que están dados ahí son linealmente dependientes. Bueno, la cosa se vuelve fácil y creo que la idea es entender de que si tengo siempre dos vectores, yo logro resolver los problemas, ¿verdad? Pero cuando ya tengo más vectores, la parte de buscar cuál es múltiplo del otro se nos pierde. Entonces, para ayudarnos en este proceso y meter más elementos, aparece el teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? El teorema 2 nos dice que si yo tengo una matriz formada por n filas y n columnas, donde el determinante de A es diferente de cero, y eso es súper importante, si nosotros garantizamos que el determinante sea diferente de cero, quiere decir que las columnas y filas de A son linealmente independientes. Y eso es un teorema súper útil, súper importante. ¿Por qué? Porque nos garantiza, ¿cómo se llama? Extrapolar la información de dependencia lineal e independencia lineal con más elementos. ¿Cómo se entiende el teorema? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo y nosotros lo vamos a trabajar. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, tengo el conjunto formado por 1, 2, 1, 3, 2, 4 y por 0, 1, 3. La pregunta es, ¿este conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente? Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, mire, agarre los bichillos y forme una matriz. Forme una matriz ya sea por filas o por columnas, no importa, porque la transpuesta siempre nos da el mismo determinante. Yo voy a colocar en cada fila los elementos que componen este conjunto. Y lo que dice la teoría es que, o lo que dice ese teorema es que ahora esta matriz se llama A. Entonces la pregunta es, si ya yo tengo esa matriz A, ¿cuál es el determinante de esta matriz? No sé, ¿cuánto nos da, chiquillos? Traten de hacerlo con la calco. O lo meten en Wolfram o Symbolab, Photomat, y me avisa. ¿Cuánto nos dan? A mí me dio -13. ¿A vos te dio cuánto? El determinante me dio -13. -13. Ok, listo. Vamos a ver. Dice que, ajá, parece que es -13. Muy bien. Edgar, este que está participando, vamos a darle 3 puntos más. Como -3 es diferente de cero, ¿qué significa eso? Que las columnas y las filas son linealmente independientes. Muy bien. En particular, como hay un O, ¿verdad? Ujú. Entonces quiere decir que las filas son linealmente independientes. Ah, pero las filas eran los vectores de este conjunto. Entonces, ¿qué pasa con el conjunto? Entonces es linealmente independiente. Excelente. Muy bien, eso es. Muy bien, Adrián. Entonces, muy bien, chiquillos. Eso es lo importante. El conjunto es linealmente independiente. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho, en vez de filas, acomodo los componentes del vector por columnas? No hay problema. El teorema nos garantiza que no importa el acomodo, ni importa el orden, lo que importa es el determinante. Y como el determinante nos dio diferente de cero, dice que el conjunto es linealmente independiente. ¿Qué pasa si el determinante nos hubiera dado cero? ¿Cómo hubiera sido entonces el conjunto? Independiente.
Hubiera sido dependiente. Muy bien, Alicia, hubiera sido dependiente. Muy bien, y si vale cero, quiere decir que hay uno de estos, no sabemos cuál, pero hay uno que, como en Among Us, ¿verdad? En el juego, hay uno ¿cómo se dice en Among Us? El que es El impostor. el impostor. Alguno de esos desgraciados es un impostor y significa que es múltiplo del otro. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Alicia. Entonces, eso hubiera sucedido. Todo clarito, chiquillos. Teorema 12 es el que casi siempre es el que vamos a utilizar, pero bueno, no está de más pues hacer ese abordaje. Bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa, creo que por aquí tengo un ejemplo. Ajá. Muy bien, entonces, chiquillos, yo quiero saber si ese conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se anima? ¿Qué hacemos para averiguar? Turururún, turururún, turururún. Formar una matriz y calcular el determinante. Exactamente, Daniel, muchas gracias. Entonces, vamos a decir CA. Fue Daniel, ¿verdad? Daniel, ¿y cómo quieres formarlo? ¿Por filas o por columnas? Por filas puede ser. Por filas. Vamos a ponerlo en el orden que aparece. Menos uno, menos 2, 3, 5, 6, menos uno y 3, 2, 1. Ustedes me ayudan, chiquillos. ¿Cuál es el determinante de esto? Ahí lo calculamos. Calculémoslo. ¿Cuánto nos daría? Da 0. Cero, exactamente. Esto nos pone muy tristes. ¿Y qué significa esto, chiquillos? El conjunto U, U y W, ¿qué va a pasar? Es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué significa? Hay un intruso. No sabemos cuál, pero hay uno de ellos que se escribe como combinación lineal de los otros. ¿Quién será el intruso? Bueno, habría que resolver un sistema. Voy a ponerlo aquí. Si se quiere encontrar el intruso, si se quiere encontrar vamos a ponerle, no la palabra correcta, pero para que quede más tuani, ¿verdad? Entonces, si se quiere encontrar el intruso, se debe preguntar, se debe preguntar, y vamos a hacerlo así. A veces, uno menos 2 3 más B veces 5 6 menos uno más C veces 3 2 1 y la idea es que esto nos tiene que dar el 0 0 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Significa que tengo que formar un sistema de ecuaciones para encontrar el A, el B y el C. Pero como ya yo les dije, esto es agarrar exactamente este vector y ponerlo en columna. Agarrar este vector y ponerlo en columna. ¿Sí? Agarrar este vector y ponerlo en columna. Y aumentar a 0 0 0. Formar ese sistema y encontrar eventualmente el A, el B y el C. ¿Estamos de acuerdo? Esto sale de formar, siempre va a pasar lo mismo. Esto sería A más 5B más 13 igual a 0. ¿Sí? Nada más que ya yo les di como el spoiler para hacerlo más rápido. Eso sería 5B más 6B menos C igual a 0. Y el otro que nos quedaría, esto es un A, perdón, chiquillos. 5A más 6B menos C menos, ¿cómo es? Ah, me fue. Eso está mal, perdón. Eso está mal, perdón, disculpen aquí. Vamos a borrar acá. Bueno, si alguien me puede ayudar a meter eso en Wolfram, no nos compliquemos mucho, porque la idea es entenderlo. Ya pasamos esto.
A más 5b más 3c, aquí sería menos 2a más 6b más 2c igual a 0 y 3a menos b más c igual a 0. Sí, la idea es resolver este sistema de ecuaciones. En el fondo usamos Gauss-Jordan y todo lo demás, pero la idea que por tiempo es ver quién es el A, el B y el C. Ahí los dejo si quieren usar alguna tecnología. Si le meten en ChatGPT, a veces ChatGPT miente, pero me ayuda ahí. Ujú. Igual yo voy a ver si lo meto por acá para acelerar el proceso. Menos dos a más 6b más 2c igual a 0. Y sería 3a menos b más c igual a 0. Miren para ver. A más 5b más 3c igual a 0. Ujú. A más 5b más 3c igual a 0. Menos 2a más 6b más 2c igual a 0. Y 3a menos b más c igual a 0. Sí, perfecto. Ya aquí lo resolvimos yo lo hice con Wolfram, ¿verdad? Pero obviamente que se hace más interesante. Lo que pasa, chiquillos, es que encontré que A vale exactamente igual a B. O sea, nos está dando infinitas soluciones y está bien. Dice que A vale B. Si yo lo hago así, digámosle Gauss Jordan o aquí extendido, nos da que A vale B. Y dice que, vamos a ver, dice que C vale menos 2A. Que C vale menos 2A. No hay ningún problema. No hay ningún problema porque al final de cuentas estoy despejando A y B. Entonces, está bien. Eso quiere decir que hay infinitas soluciones. El punto es que esto es diferente de cero y esto es diferente de cero. O sea, no estoy encontrando que A y B valgan cero. Entonces, eso quiere decir que exactamente, si yo hago A por 1 menos 2 3 más B, pero B vale A, más A veces 5 6 menos uno más C. Es decir, C es el menos doble de A, menos 2A por 3 2 y uno. Eso siempre me da 0 0 0. Entonces aquí es importante entender que A puede pertenecer a los reales, A puede ser cualquier número que a ustedes se les antoje, y aquí hacemos 1 1 y menos 2 nos da el 0 0. Si A lo cambio por 2 2 2 y menos 4 nos da el 0 0. En particular, podríamos ver como intruso a este que está aquí, porque si yo lo paso a restar, significa que a veces 1 menos 2 3 más a veces 5 6 menos uno siempre va a ser el 2 por A, el 3 2 1. Entonces, claro, el A se cambia por cualquier número, por ejemplo, un uno y un uno y aquí vamos a tener 4. Y aquí yo cambio esto por 2 y 2 y aquí vamos a tener 8. Entonces vean que para construir el 0 0 pero más allá, el 3 2 1 se puede ver como la combinación del mismo escalar y siempre pues vamos a tener esa entidad. Bueno, eso era como una explicación de fondo. Lo importante es que el determinante que nos dé 0 nos dice que siempre es linealmente dependiente. Bueno, para seguir fuera de este contexto, ¿verdad? De lo que es la combinación lineal, vamos a cambiar el chip ya a lo último que nos queda el día de hoy. Y ¿cómo se llama? Y vamos a hablar de un concepto que tal vez ustedes hayan visto. Si no lo han visto, pues lo vamos a aprender el día de hoy. Y es que significa que esta definición nos habla de el producto punto o escalar o interior. Tiene varios nombres. Es una definición muy bonita y lo que nos dice es que si tengo vectores ujú, en Rn, los dos del mismo tamaño, antes de ahí les preguntaba por la multiplicación. Bueno, no existe la multiplicación de vectores, existe algo más apallanado que es el producto escalar o producto interno o producto punto.
Y cada vez que vean un puntito, en realidad la multiplicación, por decirlo así, es multiplicación, pero componente a componente. Entonces, vean qué interesante. Aquí el producto interno, producto interior es multiplica componente uno con componente uno. Le sumo componente 2 con componente 2. Y así hasta llegar a componente n con componente n de ambos vectores. En el caso de tres dimensiones, yo multiplico ellos dos, el producto punto va a ser V1 por W1, V2 por W2 y V3 por W3. Voy a ponerles aquí un ejemplo para ver si entendemos cómo funciona. Importante, si yo tengo 1,2 producto punto con 3,4, entonces ¿cuánto nos da eso, chiquillos? Alguien que se quiera animar. Ve que es producto punto, ve el puntote. ¿Cómo sería? Chiquillos. Sería 1 por 3 más 2 por 4, ¿no? Muchas gracias, Kaidan. 1 por 3 más 2 por 4. Vean que eso sería 3 más 8 y 8, 9, 10 nos da 11. Listo. Vean que el producto punto es un número real. Gracias, Kaidan. Otro ejemplo. Vamos a hacerlo en tres dimensiones. ¿Qué pasa si hago el producto punto de este vector con 1, 2, 3? ¿Cómo nos daría entonces este cálculo, chiquillos? ¿Cuánto nos daría? -1, pero. Ah, no sé. Vamos a ver. Uno por uno, uno. Más menos uno por 2, menos 2. Cero por 3 sería 0, ¿verdad? Y a 2 menos 2 más uno da menos uno. Muy bien, excelente. Creo que fue Daniel el que me preguntó. Sí, profe. Muy bien, gracias, Daniel. En efecto, entonces nos está dando pues menos uno. Listo. Ese sería el producto punto en tres dimensiones. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué pasa si yo hago producto punto, por ejemplo, con el mismo vector? ¿Qué nos dará, chiquillos? Vamos a verlo. Esto lo voy a hacer con ustedes. Uno por uno, uno. Ah, pero eso es uno al cuadrado. 2 por 2, 4. Ah, pero eso es 2 al cuadrado. 3 por 3, sería 9, pero esto es 3 al cuadrado. Vean qué interesante. Cuando hago el producto punto con el mismo vector, las componentes al final de cuentas es como tomar cada una y elevarlo al cuadrado. Bueno, y haciendo los cálculos, sería 1 más 4 más 9 y esto nos da 14. Pero presten atención a ese detalle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, si hago producto punto con el mismo vector, es como sumar las componentes al cuadrado. Ok. ¿Dudas, preguntas? No sé si tienen dudas o preguntas hasta aquí, chiquillos, de esta parte. Bueno, vamos a seguir por acá. Propiedades del producto punto. Lo acabamos de ver. Hay cuatro propiedades importantes. Primero, que el producto punto es definido positivo. Eso significa que el producto punto con el mismo vector siempre es mayor que cero. Y antes lo vimos, ¿verdad? Cuando hicimos una multiplicación de un vector consigo mismo, de cada una de las componentes se eleva al cuadrado y se suma. Entonces, claro está que esto siempre es positivo, siempre y cuando el vector no sea el nulo. Muy importante. Algo importante que podemos también probar es que conmuta, el producto punto es conmutativo. Y algo interesante es que el producto punto se puede distribuir. Si yo tengo U multiplicado por la suma de dos vectores, yo lo puedo distribuir con esos vectores. Y una cuarta propiedad es que si tengo un escalamiento de un vector por otro en producto punto, podría dejar el escalar afuera y solamente hago el producto punto de esos vectores. Entonces, un ejemplo nada más, un ejemplo aquí nada más que les voy a retratar de estas propiedades es, por ejemplo, si yo hago 1,2 producto punto con 3,4 más 5,6. Si aparece algo de esta naturaleza, entonces ustedes saben que la propiedad nos dice, bueno, yo puedo hacer la suma, pero puedo distribuir
y me queda 1,2 producto punto con 3,4 más 1,2 producto punto con 5,6. Y por ejemplo, aquí es lo mismo, sería 1 por 3 más 2 por 4, ¿sí? Más, vean que aquí sería 1 por 5 más 2 por 6. Y entonces observamos acá que esto nos daría 3 más 8 y aquí sería 5 más 12. Y aquí sería 8 9 10 11 8 9 10 11 más 17. Y vean que en este caso el resultado nos está dando 28. Ustedes dirán, profe, es lo mismo que si hubiera hecho la suma y hago el producto punto. Sí, va a ser lo mismo. Vamos a corroborarlo. 1,2 y vean que hago la sumita. 3 más 5 nos da 8 y 6 más 4 nos da 10. Y vean que aquí 1 por 8 es 8 más 2 por 10 nos da 20. Y 8 más 20 nos da ¿cuánto? 28. Entonces vean que en efecto es el mismo resultado. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esta propiedad, sí, 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 de esta propiedad. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a seguir, cualquier cosa. Aquí tenemos en 3 dimensiones, chiquillos. Tenemos en 3 dimensiones U y V. Ahí lo tenemos hecho en GeoGebra. Entonces, me pregunten que calcule el producto punto. Vamos a hacerlo por acá para que vean. Entonces, repetimos la idea. 1, 2, 1. Producto punto con 2, 0, -1. ¿Cuánto nos da esto, chiquillos? Vamos a practicar el producto punto. Ahí daría 1 por 2, que es 2, más 0 por 2, que es 0, más 1 por -1, que es -1. Y eso haría dividido 1. Y daría 1. Muy bien, Keita. Muchas gracias. Entonces vean lo que hizo el compañero. Nada más multiplicó y dio 1. Aquí en GeoGebra yo dibujé los vectores. Vean que aquí yo dibujé los vectores. Algo que vamos a tomar en cuenta de hoy es que observen que el producto punto dio positivo. A veces puede ser que dé negativo, pero vean que, recuerden que cuando daba positivo o que era definido positivo era cuando se multiplicaba por el mismo vector. Como son diferentes, los resultados pueden ser cero, negativo, positivo. En particular, cuando el producto punto da positivo, observen el ángulo que se forma entre los vectores. ¿Cómo es ese ángulo, chiquillos? No me digan que es obtuso. Bueno, el ángulo es agu. Entonces, yo lo que quiero que vean es una cosa interesante y que nos va a interesar para la próxima clase. Si el producto punto nos da positivo, el ángulo entre los vectores es agudo y también funciona en 4 dimensiones, aunque ahí no podamos dibujarlo. Si el producto punto nos diera cero, entonces nos va a suceder que el ángulo, pues más bien es de 90 grados. Vean qué interesante. Decimos que los vectores, decimos que son ortogonales. Y si el producto punto nos diera negativo, significa que los ángulos son obtusos. Entonces, eso sí quería comentárselos y que quedara claro para esta idea. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy,
pero nada más voy a dejarlo para efectos del video, ¿verdad? En estos 6 minutos, cómo se dibujan vectores y puntos en GeoGebra, ¿está bien? Para que traten de instalarlo para el jueves y para que practiquemos en clase con el programa. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿está bien? Entonces voy a dejar, o sea, la clase va a terminar en el momento que termine de hacer esa representación. Vamos a salir acá, ¿ok? Vamos a guardar exactamente lo que hice el día de hoy y nos vamos a ir exactamente a GeoGebra en línea. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí tengo GeoGebra, el GeoGebra clásico. Muy bien. Ese traten de instalarlo, ¿verdad? Si lo pueden instalar. Aquí tengo exactamente 2 dimensiones, no hay ningún problema. Entonces, en GeoGebra, para invocar a un vector, ustedes pueden escribir, yo lo puedo hacer de esta manera. Por ejemplo, vamos a colocar 1,1. Vean que aparece un puntito y el puntito se llama A. Si yo quiero construir un vector, escribo la palabra vector y si yo quiero asociarlo al punto A, escribo vectora y vean que ahí me construye una flecha. Vamos a hacer otro vector, vamos a hacer otro punto que se va a llamar B. Por ejemplo, pongo B igual y escribo, se me ocurre, -2,3. Si quiero construir un vector, entonces pongo vector y coloco B para que aparezca ahí. Chiquillos, ¿cuál será el ángulo entre estos dos vectores? ¿Qué pueden suponer ustedes visualmente? ¿Será agudo? ¿Será obtuso? No sé, Agudo. agudo. Vamos a apostar el curso por usted. Este, si quieren encontrar el ángulo entre dos vectores, aquí hay un comando que se llama ángulo y hay una opción que se llama vector vector. Entonces aquí voy a colocar U, que es el vector U, valga la redundancia, voy a colocar V y vean que el ángulo es agudo, exactamente de 78,69 grados. Eh, Aquí en GeoGebra también puedo hacer el producto escalar, que fue lo que les enseñé. Entonces quiero que vean que cuánto daría el producto punto. ¿Daría cero, positivo o negativo? Con base en lo que les dije. Positivo. ¿Cuánto? ¿Alguien habló ahí? Perdón. Positivo. Positivo. Ah, fue Alicia, Alicia, no tenga miedo. Entonces vean cómo se hace. U punto V. Y vean que en efecto el producto punto dio 1 y es positivo. Esto confirma lo que les decía, que es agudo. Muy bien. Ya para ir terminando, vamos a irlo a hacer en 3 dimensiones. En esta opción clásica, entonces ustedes pueden darle clic a estas 3 líneas y por acá hay una opción que es vista. En vista, que también está en la aplicación de calculadora, hay una opción que dice vista gráfica 3D. Entonces aquí se nos va a desplegar una ventana donde podemos mover y visualizar los vectores. Para limpiar la información sin que se pierda todo esto, puedo darle clic a estos botones y así yo no percibo exactamente o no visualizo la información que tengo. Me queda limpia. Vean que aquí tengo 3 dimensiones. Entonces voy a hacer lo mismo, pero en 3 dimensiones. Voy a definir un punto, vamos a llamarlo C. Sí, bueno, ni siquiera le pongan nombre. Voy a colocar 1, 2, 4. Y vean que el programa me construye el punto en la posición 1, 2, 4. Visualmente ahí lo estoy manipulando. Si quiero construir un vector, escribo vector, paréntesis y escribo C. Entonces vean que me construye ese vector en 3 dimensiones. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer un vector D. Vamos a inventárnoslo. -1, 0, -1. Y vean que ahí tengo el punto D. Vean que está por debajo del plano XY. Y también puedo construir el vector. Vamos a ponerle vector B. Mm, ¿Cuál será el ángulo entre esos dos vectores, chiquillos? ¿Qué opinan aquí, manipulándolo un poco? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo será el ángulo? ¿Será agudo? ¿Será 0 grados? ¿Qué opinan?
Bueno, pareciera. Pues no sé. Ajá, sí, está bien, Alicia. Vamos a ver. Comando, también está en la aplicación. Ángulo, vector, vector. Ponemos, vean que los vectores aquí se llaman W, ¿lo ven? W. Y el otro vector que construimos, por defecto, GeoGebra le puso V. Entonces, vean que el ángulo es de ¿cuánto? 140,49 grados. Vamos a hacer el producto punto. Vean que los vectores se llaman W y B, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el programa. Entonces, W multiplicado por B. Y en efecto, vean que el producto punto dio ¿cuánto? -5. Entonces, vean que esa información es importante porque si el producto punto da negativo, quiere decir que el ángulo pues es obtuso. Muy bien. No sé si tienen dudas con esta parte de GeoGebra. Es una iniciación, pero también para visualizar y usar esta aplicación en clases. Si no, entonces, chiquillos, quedamos por acá. Un placer y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Oh, chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Con mucho gusto. Chao.